Shalom Obraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Tanking. Hoy desde la Tashem vamos a estudiar la página 50 del Tratado de Sanedrín. Y como hemos visto, ya hemos comenzado el séptimo capítulo del tratado y vamos a seguir analizando todo lo que tiene que ver con aquello que hemos dicho, los Arba Mitot del Bedín, los cuatro tipos de penas de muerte que daba el Bedín. Nos dicen la Gemara, siguiendo aquello que vimos en la Mishnah, dijimos, la Mishnah nos dijo, Arba mitot, hay cuatro mitot, Tequila, Serefa, Helek, Vehenek. Es decir, ese es el orden que estableció la Mishnah, según dijimos su orden de importancia. Ahora vamos a analizar por qué una es así, por qué están justamente en ese orden. Estábamos diciendo que Tequila, Serefa, Helek, Vehenek, es decir, los cuatro tipos. Entonces ahora lo que va a hacer la Gemara es analizar por qué justamente es el orden según el orden de Gabriel. Dice, Sekila Hamurá Miseres. Dice, el apedreamiento es más grave que la serefá, que la muerte por fuego. Chequen, nada de Megadeth. ¿Por qué? Porque ese es el castigo. La sequila es el que se le dio a aquel que maldice a Dios. Y pero ver a Bodaldada y aquel que hace idolatría. Ahora, si se le dio a ese tipo de transgresiones tan graves este tipo de castigo. Seguro que es el peor o el tipo de muerte más grave. Bien, ahora continúa y dice, pero Umay Hamura, ¿y cuál es la más grave? ¿Qué es lo que tiene de tan grave este tipo de muerte? Dice, Sheken, Poshet, Yadó, Baikar. Esta transgresión, perdón, Sheken, Poshet, Yadó, Baikar, ¿por qué? Porque está dañando los conceptos fundamentales, de la base que es la creencia en la Kadosh Baruj Hu y el servir a Kadosh Baruj Hu. Entonces, ¿por qué algo come? ¿Sí? Muy bien. Ahora dice, pregunta al contrario, se le pasa molar. Dice, no, quemar es más grave. ¿Por qué? Porque este fue el castigo que se le dio a la Bat Cohen, a la hija del Cohen, que tuvo una relación prohibida. Pero si se le dio este tipo de pena a una transgresión tan grave como esta, seguro que es el tipo de muerte más grave. Explica la Gemara y dice, ¿qué tiene esto de tan grave? Esta transgresión. Sheken, Jalele, se movía, porque en este caso la Cohen, esa hija del Cohen, está profanando el nombre de su padre. Y explica la Gemara. A pesar de que, sí, a pesar de ello, Moshe ya no va a ir, es decir, renegar de lo esencial es más grave que profanar el nombre de su padre. Por lo tanto, la sequilá, el apedreamiento es más grave que la sequilá. Porque el Megader, el que maldice a Dios, ¿sí? Y es por eso que él es apedreado. Entonces, añade la Gemara dice, no se puede hacer una prueba de aquello de que la Torah fue más grave en el tema de la hija del Cohen, que a ella se la saca a ser quemada, para decir que es un más grave que la sequía, que la apedreamiento. Porque ya sabes, Rabanán, qué es lo que opinan los sabios, que solamente la hija del Cohen, Nesuá, Yosef dice, solamente cuando está casada, sale a ser quemada. Veló al usar, pero no si está comprometida. De Afka, Rahamana, la usa. Y del hecho de que excluyó la Torah a la que está comprometida solamente, entonces, ¿qué tenemos? Siquilá, Disquilá, perdón, ¿cómo se la castiga a ella? ¿Cuál es la pena que recibe esta Bat Cohen comprometida que tiene una relación prohibida? Sequilá tiene apedreamiento. Shmamina, ¿qué entiendes de aquí? Sequilá Hamura, que el apedreamiento es más grave. Ahora, Sequilá Hamura me Saye, es decir, ya hemos visto Sequila con respecto a Serepa, ahora Sequila con respecto a Helek. Helek es la espada. Dice, la Sequila es más grave que la espada. ¿Por qué? Esto ya lo vamos a tener claro. ¿Cuál es la gravedad? ¿Por qué es tan grave la Sequila en apedreamiento? Porque es el castigo que se le da a aquellas personas que maldicen a Dios de la aquella persona que hace idolatría. Explícame nada. ¿Y por qué es tan grave? Que de Amarán, lo que dijimos antes, es decir, que reniega de lo esencial. Pues la Gemara pregunta y dice, ¿graba? ¿Está ahí? Dice, no, no, la espada es más grave. Porque Shekem ni tan de Anshe ahí ni bajas. Porque una ciudad entera que hizo idolatría
Bien, Irán y Dahat, ¿cómo se les ajusticiaba? A través de la espada. Umay Hamura, ¿y en qué es tan grave? Que Mamonan Abed. Es decir, este tipo de ciudad, fijaos qué grave es su transgresión, que todas sus riquezas, no se podía, todos sus bienes, no se podía sacar provecho de ellos. Todo era echado a perder, se quemaba. Entonces, después la Gemara dice, Marta, dijiste, es de Koach Meruba. Es decir, tú quieres venir a decir que, que la ira midajas es más grave que la tequila, porque es de Koach Merubá, Koach Amadía. Es decir, es de Abón. ¿Cuál es la transgresión más grave? Me vas a decir que es el Koach Amadía de las personas que incitan a la idolatría, o Koach Anidah, o de aquel que fue llevado a la idolatría. Entonces, ¿qué vas a decir? Koach Amadía. Es decir, es más grave el que incita. Betania Medía, Gilanita, Gila, ¿y qué se enseñó? Que el que incita a una ciudad a cometer idolatría, él tiene pena de sequía, es decir, de apedreamiento. Entonces, ¿qué estás viendo? Si tú me estás diciendo que porque la ira ni Dajas es toda la ciudad que se fue hacia la idolatría, entonces es más grave, y entonces el castigo que reciben es más grave que la sequía. De no, ¿qué es más grave? ¿El que hizo la ciudad entera que se desvió o la persona que les llevó a desviarse? No, la persona que les llevó a desviarse. Entonces, el castigo que él recibe es más grave. ¿Y cuál es ese castigo? Sequía. Sequía Hamuram Genek. La sequía es más grave que el Genek. El Genek es el ahogamiento. Shekin Nitan, la Megadef, Veleovel Abodat Kohabim. Es decir, la sequía se le dio al que maldice a Dios y el que hace idolatría. Umay Hamurai, que tiene de tan grave que la Marán, como hemos dicho antes, que reniega de los sentidos. A la pregunta de Mara, Adraba, al contrario, Genek Hamur, es más grave el estrangulamiento. ¿Por qué? Sheken, Nitan, le magia mínimo. ¿Por qué? Porque aquella persona que golpea a su padre y a su madre recibe genes, recibe ese tipo de pena de muerte. Y explica la Gemara, como hay Hamura, ¿qué es lo que tiene que es tan grave? Sheken, Mukash, que bodan, ¿por qué? Porque ya la Torah igualó por cercanía en el versículo el honor a los padres al honor a Kadosh Baruj. Muy bien, responde Gemara, no puedes decir que el estrangulamiento es más grave que la sequía. ¿Por qué? Ni de Afker, la Hamana, de Arusa, Bat Israel. ¿Por qué? Porque la Torah excluyó a una mujer comprometida, Bat Israel, que no es Israel normal, ¿sí? Que cuando ella dice, Tabía y Mejalele, perdón, Dina Shel Arusa, Bat Israel, Shetinta, Miklal Nesua, Bat Israel. Es decir, que la Torah sacó de la regla general, Mikal Sheotzia Torah, Reshinta et Dina, la Torah la excluyó y cambió su juicio de una mujer comprometida, Bat Israel, que Zinta, es decir, que estuvo con un hombre prohibido. Todo el resto de las leyes de la Nesuam, Bat Israel, la mujer casada, que es Bat Israel. Mi gene Gliskila, es decir, cambió para esa alusa del gene que es lo que reciben todas las mujeres casadas a la comprometida que es con Sequila. Shmanina, entiende de aquí, Tequila Hamura. Es decir, que el empadronamiento es más grande. Terefa, Hamura Misai. Ahora ya que hemos visto Tequila con respecto a los otros tres, vamos a ver lo que queda. Nos queda comparar la Terefa con la espada y la Terefa con el estrangulamiento y la espada con el estrangulamiento. Ese es el procedimiento de comparación que vamos a hacer. Terefa, Hamura Misai. Muy bien. El quemar es más grave que la espada. ¿Por qué? Porque la Serefá se le dio a la hija del Cohen que tuvo una relación prohibida. Mai Hamura, ¿y qué es lo que tiene de tan grave? ¿Se quiere mejalel todavía? ¿Por qué? ¿Por qué es tan grave esa transgresión? Porque ella profana a su padre. Muy bien. Pregunta de Mara. Adraba, al contrario, Sayif Hamur. La espada es más grave porque porque las personas de la ciudad que se desvió a la idolatría son castigados con espada. Dice, Umay Hamure, ¿qué es más grave? Se quieren mamonan a ver, es decir,
¿por qué es tan grave la inanidad? Porque también su dinero, todos sus bienes se echan a perder. Se pone la Gemara y dice, Neema la vía vigilá, Neema la vía vigilá. Dice, podemos aprender esto de una... no podemos decir que la espada es más grave. ¿Por qué? Porque está dicho, había su padre con respecto a la sequía, al apedreamiento, es decir, la mujer, la joven que estaba comprometida, dice Lisnot Betatía, que prostituyó la casa de su padre. Benemar había Bisrefa, y también está dicha, había la palabra su padre con respecto a que es quemada. Y aprendemos porque de la Shabbat, sequilá de Serefa. De la sequilá a la Serefa, perdón. Más había Amon Bisquilá, igual que el padre había, que se dijo ahí, es el castigo sequilá, sequilá Hamura Misai, y que la sequilá, el apedreamiento es más grave que la espada. Había Amor Bestrefa, también ese había, que está dicho con respecto al quemar, Serefa Hamura Misai. Entonces también entiendo que quemar es más grave que la espada. Serefa Hamura Misai, el quemar es más grave que el estrangulamiento. Que ni nada de Bat Cohen se sienta. ¿Por qué? Porque la Serefa es el castigo que recibe la hija del Cohen que tuvo una relación prohibida. Muy Hamura, ¿qué tiene de tan grave esta transgresión? ¿Qué llamarán? Como dijimos arriba, que todavía hay Mejalel. Ahora dice la Gemara Brava, al contrario. Geneham, el estrangulamiento es más grave. ¿Por qué? Cheque ni tan demasiado mínimo, porque se le da ese castigo al que golpea a su padre y a su madre. Umay Hamura, ¿qué tiene de grave esto? Cheque Nukash, que grande, que buena con. ¿Por qué? Porque la Torah unió el honor a los padres al honor a Dios. Después la Gemara dice, no podemos decir ya que Rahmana Mensual Bat Cohen, porque aquello que sacó la Torah a la, a la, a la mujer casada, que es hija de Cohen, le cambió su ley. Miklal de su Bat Israel. Es diferente de su ley con respecto a la ley de una mujer normal, Bat Israel, que está casada. ¿Y qué es la diferencia? En lugar de Genek, la hija del Cohen es Serefa, es quemada. Shemamina Serefa Hamura. Entiende de aquí que la Serefa es más grave. Porque entiende que la transgresión de la hija del Cohen, que se va con un hombre prohibido, es más grave que la de una no hija de Cohen. Hamur Mehenek, la espada es más grave que el estrangulamiento. Shekenitan, la Sheiganidahat. ¿Por qué? Porque la muerte por espada es la que se le dio a los habitantes de la ciudad que se desvió a la idolatría. Un Hamur, ¿qué tiene tan grave? El tema a ver, porque en este caso, también sus bienes se echan a perder, se queman. Ahora dice, acaba, ¿qué es Hamur? No, el estrangulamiento debería ser más grave que la espada. Porque Shekel ni tan demasiado mismo, porque el estrangulamiento es la pena de aquel que golpea a su padre y a su madre. Un Hamur, ¿qué tiene grave esta transgresión? Shekel Ukash, es decir, que la Torah unió el honor a los padres con el honor a los Baruj. Entonces, ¿cómo va a responder la guerra? Dice, en realidad, la espada sí que es más grave que el estrangulamiento. Veab, באמת צעיר חמור מכן. ואף שמכה אביו ואמו בחנק, y a pesar de que el que golpea a su padre y a su madre, su castigo es con estrangulamiento, afirmó que incluso así, ayer en el Ajar, los habitantes de la ciudad que se desviaron de la idolatría tienen otra cosa que es también más grave, que es Poshet Yadó Baikal, que abandonaron la esencia, es decir, renegaron de Dios. Ali es más fuerte y por eso nosotros decimos que la espada es más grave que el extranjero. Esto todo fue según la opinión de Tanakam. Es decir, el primer sabio que nos trajo la lista de las 4 penas nos dijo Sechilá, Serefá, Herek, Vejel. Ahora, ¿qué dijimos? Dijimos en la Mishnah que Rabbi Shimon tiene otro orden. Rabbi Shimon dijo Serefá, Sechilá, Herek, Vejel. Bien, ahora vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho ahora, pero según la opinión de Rabbi Shimon. Entonces nos dice así, Rabbi Shimon dijo el otro orden. Dice, Serefá, Hamuram y Sekina. Dice, el quemar es más grave que la apedrear. Shekenitan le va Cohen Sheminta, porque se le dio a la hija del Cohen que tuvo una relación prohibida. Como hija, ¿qué tiene de tan grave? ¿Qué? Majalé de Tabía, porque ella profana a su padre. Dice la Gemara, atrapa, al contrario, sequilaja moral, es más grave la sequilaja. Es que mitnal, el gader, abrir. ¿Por qué? Porque la sequilaja es el castigo de aquella persona que maldice a Dios o que hace idolatría.
Umay Hamura, el que tiene de grave. Chequen por ser Yado Baikar, porque él está apartando su mano de lo esencial. Bien, entonces, ¿cómo nos arreglamos? Dice Rabbi Shimon, le dame. Rabbi Shimon va según su punto de vista de Amar, que dice, ajá, te gusta dejar de su y ya está, dice, Rabbi Shimon dice, no, no hay diferencia. ¿Qué habíamos dicho en el otro caso? Que la Torah había hecho una diferencia entre si era una hija de Cohen casada o comprometida. Y por eso habíamos visto que una sí que tenía sequía. Entonces, aquí dice, Rabbi Shimon va según su punto de vista que dice que no hay diferencia. Tanto la casada como la comprometida, las dos salen a la Serefá. Como idea que Rahamana lo usaba Cohen. Y aquello que sacó a la Torah, que le dio la ley al usar Bat Cohen, Miklal al usar Bat Israel, es decir, le dio una ley diferente a la mujer, hija del Cohen, una ley diferente que a la que es hija de Israel, ¿sí? Es decir, tienen un tipo de muerte diferente. Mi sequilá de Serepá, es decir, le cambió de la sequilá que le correspondería a la mujer comprometida, Bat Israel, y a la hija de Cohen comprometida también le diría Serepá, entonces no hay una Serepá Hamurá. Es decir, que como la transgresión es tan grave para la hija de Cohen, entonces quiere decir que es su castigo más grave que una persona normal. La mujer comprometida, normal, no Cohen, su castigo es Sequila. La hija del Cohen, según Rabbi Shimon, es Serepá. Quiere decir que el castigo de Serepá es más grave. Serepá Hamurá la quema es más grave que el estrangulamiento. Chequen Nitna de la Cohen Shekinta. ¿Por qué? Porque la Serepá es el castigo de la hija del Cohen que tuvo una relación prohibida. Como hija, ¿y qué tiene de grave? Como dijimos, que a su padre ella lo profana. Pregunta de Mara, ¿agrava? No, es más grave el estrangulamiento. Chequen Nitna de Matías mismo, porque es el castigo que se le dio que golpea a su padre y a su madre. Uma hija moral que tiene de grande, Sheken, Ukash, que bueno, de que vos damos todo, ¿por qué? Porque la Torah unió igualó el honor que debes a tus padres como el honor que le debes a Kadosh Baruj. Entonces, después de que me dice Miriam, que la Hamanal en su Bat-Cohen, del hecho de que la Torah cambió la ley para la mujer casada Bat-Cohen, Miklal de su Bat Israel, de todo el resto de mujeres casadas del pueblo de Israel, y cambió de Genek, de estrangulamiento, a Serefá, a ser quemada. Shmamina Serefá, Hamura, el quemar es más grave. Ahora, Serefá, según Rabbi Shimon, Hamura Misai es más grave que la espada. Porque el Shekenit no le va a Cohen Shekinta, porque la Serefá es el castigo que recibe la hija de Cohen, que es el prostituyo que estuvo con un hombre prohibido. Como Hamura que tiene grave, ¿eh? Como dijimos, que llamarán. La Gemara pregunta y dice, ¿Brava? ¿Sai? No, es más grave la espada. Shekenit, porque la espada es el castigo que se le dio a los habitantes de la ciudad que se desvió de idolatría. Umay Hamura, Umay Humda, ¿qué tiene de tan grave? Que queman una vez. Es decir, que también sus bienes son quemados. Marta, ahora dijiste, dice Beji, que él es de Koach Merubé. Es decir, ¿qué es más grave? ¿Qué tiene más fuerza? ¿Koach Amadía, el que incita, o Koach Anidá, o el que es incitado? Entonces dice, me voy a decir, Koach Amadía, la fuerza del que incita. ¿Y qué tiene el que incita? Calva Homer, Umá, Genek Shechamur Misai. Si el estrangulamiento es ya más grave que la espada, se le paja mula mi menú, y el quemar es más grave que el estrangulamiento, Said, Hakal, no consiguen la espada que es más liviano que el estrangulamiento, entonces seguro que también es más liviano que la cerefa, que el quemar. Sequilá Hamurat Mejenek. Ahora, segunda etapa. El apedreamiento es más grave que el estrangulamiento. Porque la sequilá se le dio al que maldice a Dios y al que hace idolatría. Maneja Jumbra, ¿y qué tiene de grave? Que Marán, como dijimos, que abandonó lo esencial. Pregunta de Marán, y dice, hablaba al contrario, Genek Hamur. Es más grave el estrangulamiento. ¿Por qué? El que ni le maquilla mismo porque se le dio al que voltea a su padre y a su madre. Umay Jumbra, ¿qué tiene de tan grave? El que Lukásh, porque la Torah igualó y aproximó el honor que se le debe dar a los padres como el honor que se le debe dar a Dios. Después la Gemara dice, diría que la jamana del hecho que sacó la Torah de la regla general a la Arusá, a la mujer comprometida, Bat Israel, de todo mi clan de su Bat Israel, de todo el resto de las mujeres casadas dentro del pueblo de Israel, y pasó el castigo de Genek a Sequila.
de estrangulamiento, apedreamiento, Shmamina se entiende que la sequilá es más grave. Sequilá Hamura Misai, el apedreamiento es más grave que la espada. ¿Por qué? Chequenit, nada me quedé, pero jure, porque la sequilá es el castigo que se da al que maldita a Dios y el que hace idolatría, como ya hemos dicho. ¿Sí? ¿Y qué tiene de grave? Como hemos dicho. Claro, al contrario, Sai Hamur es más grave la espada. ¿Por qué? Porque Sheken, ni Tanan Sheilan ni Gaza, la espada es el castigo que recibían los habitantes de la ciudad que se desvió la idolatría. O Mai Humre, que tienen de grave? Sheken Mamonam Abad. Porque, a ver, porque también sus bienes tienen que ser destruidos. Después de la Marta, tú me dijiste, el gigante Koach Melube, ¿qué tiene más fuerza? ¿Koach Hamadías o Koach Hanidá? ¿La fuerza del que incita o del que es incitado? Te veo, me voy a decir, Koach Hamadías, la fuerza del que incita es más grave. Ahora, de Carvajomer, tenemos entonces un Carvajomer. Un Magen, Shechamur Misai, si el estrangulamiento es más grave que la espada, Tequila, Hamura, mi menú, y el apedreamiento más grave que él, que el estrangulamiento, Said, la espada, que es lo más liviano aquí, luego Sheken seguro que también es más liviano que la sequila, que el apedreamiento. Genek, Hamur Misai, el estrangulamiento más grave que la espada. Dice, ¿cuál es la prueba? Sheken y Tron me queda vivino, porque el Genek es el castigo que se le dio al que golpea a su padre y a su madre. Mai Humra, que tiene de grave, dice, se llamarán, como dijimos, que el honor a los padres y para el honor al cielo. No se llama al contrario, Sai Hamur, la espada más grande. Sheken y Tron la Shemian Gaja, porque es el castigo que se le dio a los habitantes de la ciudad que se desvió la idolatría. Mai Humra, que tiene de grave, ¿sí? Que tiene de más, Sheken Mamonam a ver, porque también sus bienes tienen que ser a perder. Hombre, le dice a Marta, tú me dijiste de Giel, de Koach, Melubé, ¿qué tiene más fuerza? Koach Hamadía o Koach Hanidá, la fuerza del que incita o del que es incitado. Veo, me vas a decir, Koach Hamadía, la fuerza del que incita. Betania, Madije y Danilaja, Bisquilá, y me enseñaste en una veraita que los que incitan a una ciudad a desviarse de la idolatría, Bisquilá, tienen sequila como castigo. El Shimon no es el genético, el Shimon dice que es con estrangulamiento. Por lo tanto, que quien incita, que es más grave, es con estrangulamiento. Por lo tanto, el estrangulamiento es más grave que la espada, que es el castigo de los que son incitados. Marguerite de Pume, de la Biohanal, es decir, que ayer, Dagir allá Lomar, alajá, Hamekubelet no. Solía decir una alajá, dice, que decía, Nahará Hameorasa, una joven comprometida, Bat Cohen, hija de Cohen, Shedinta, que estuvo con un hombre prohibido. ¿Cuál es su ley? Disquila, es decir, esa pedrada, según Jajamil. A Mishimon Omer que dice, Disrepa, Mishimon dice, sacará a ser quemada. Arusabat, Israel, una mujer comprometida, una joven comprometida, Israel, Shedinta me había, que transgredió, estando con un hombre prohibido, es decir, ni Baalá le había, es decir, que estuvo con su padre, prohibido. Shab lejayevá, tequilá, mishum, alusá, o lejayev serafá, mishum, isturbat. Y en ese caso, podrías condenarla o a sequilá porque es una mujer comprometida, o a ser quemada porque estuvo con su padre, está prohibido. Ahora, te fijas también, según los sabios, tu ley es disquilá, es decir, con apedreamiento. ¿Por qué? Porque es lo más grave. Rabbi Shimon Omer dice Rabbi Shimon dice con quemada, porque es lo más grave. Maika Mashman, ¿qué es lo que me quieres enseñar de aquí? ¿Qué es lo que me quieres enseñar de Billo Hanan? Después de Gemara dice, de Rabbanán, Nesua Yatza, dice, de lo alusa, que según los Jajamín, la hija de un Cohen casada que estuvo con un hombre prohibido es llevada, es decir, cambió su ley de Sequilá a Serefa. Velo al usar, pero no una mujer comprometida. Rabbi Shimon, ¿sí? Tanto la comprometida como la casada, cambió su ley de Sequilá a Serefa. Continúa entonces la Gemara a explicar, dice, Betá mamá, ¿y cuál es el motivo de esto? Shum, de la Rabanán Sequilá Hamurá. ¿Por qué? Porque para los sabios el apedreamiento es más grave. Puesto que la Torah viene a hacer más grave el caso de la hija del Cohen. Por lo tanto, la mujer casada, que su ley es de genes, con estrangulamiento, más mínima somos más estrictos sobre ella.
y la sacamos de ser quemada. La mujer comprometida, que su ley es por sequila, se queda en sequila. Para Rabbi Shimon, que la serefá es más grave, por lo tanto, la mujer comprometida sale de sequila a ser quemada. Añade entonces Nidón de Hamura. Es decir, para aquel que se hace pasible de dos tipos de pena de muerte por el Edín, se le aplica la más estricta y la más grave. Pregunta la Gemara, ¿qué es lo que dijimos en la página anterior de Rabbi Shimon, que va según su punto de vista, que dijo, tanto la casada como la comprometida, los dos tienen din de serefa? ¿Más Rabbi Shimon? ¿Dónde dijeron estas palabras de Rabbi Shimon? Una hermana dice, Tania, se hace una braita. Rabbi Shimon dijo a Rabbi Shimon, que la lot en el Dume Bat Cohen. Hay dos reglas generales que explican sobre la hija del Cohen. Es decir, cuando la Torah dijo sobre una mujer casada que estuvo con un hombre prohibido, Mot Yumata no es no, pues morir habrá de morir, tanto el adúltero como la adúltera. Y cuando dijo la Torah que la mujer Arusá, comprometida, salía de Sequilá, Bishnehem Kolel de Mashmaut Gan Bat Cohen. En los dos casos también incluye a la hija del Cohen. Pregunta entonces la Gemara de aquí, de los Bat Israel. Ahora, si nos lo dijo de manera general, está hablando de, ¿acaso, perdón, es una pregunta, ¿acaso estas reglas generales fueron dichas sobre la hija del Cohen y no sobre una hija de Israel? El pasuk lo dice, está, vamos a decir, la hija más debería decir, Bat Cohen, incluso una hija del Cohen. Continúa la pregunta. Ahora, la Torah la saca de la regla y cambia a la hija del Cohen de Serefá, es decir, cambia si es Nesuá, si está casada, de todo el resto de las mujeres casadas. De Arusá y la comprometida, Miklal Arusá, de todas las mujeres comprometidas de Israel. Ma, que Shotzi, Akatur, Nesuá, Miklal, Nesuá, Leachnir, igual que cuando saca la Torah, el versículo, la mujer casada, de todo el resto de casadas, lo hace para ser más estricto, es decir, de Genek la pasa a Serefán. Ah, también, que Shotzi, Akatur, Arusá, Miklal, Arusá, cuando saca a la Arusá, la comprometida hija de Cohen, de todo el resto de las mujeres comprometidas, le cambia su ley de Sequila a Serefá, de apedreamiento a ser quemada, Leachmir también lo hace para agravar la pena. De aquí, que se le baja Muram y Sequila, vemos de aquí entonces que de ahí es que viene para Rabbi Shimon, que la Serefá es más grave que la Sequila. Pero, no me menes su Cohen. Si son testigos desmentidos sobre una mujer casada, hija de Cohen, ¿qué tienen que aplicar? La pena que ellos quisieron provocar. Si le influye en el ¿tu ley cuál es? ¿Les haréis como ellos quisieron hacer? Nisharu, Bichlal, Zomeme, Nesua, Bat Israel. Se quedan como si fuese una mujer que no era hija de Cohen y son llevados a la asfixia. De Zomeme a Lusá, y los que son desmentidos sobre una mujer comprometida, Bat Cohen, hija de Cohen, se quedan como si fuese una mujer comprometida que no es hija de Cohen, mejor Zomeme a Lusá, Bat Israel, es decir, son llevados a la sequía. Hasta aquí llega nuestro lab de hoy, que tengamos un excelente día.